Bueno, pues muy buen día. Vamos a revisar este documento que es una plantilla del proyecto de investigación científica para aprendizaje basado en proyectos. Esto con la finalidad de que tú tengas los elementos básicos para que puedas realizar un proyecto de investigación científica con elementos sencillos. Cabe destacar que un proyecto de investigación puede variar muchos elementos. Que vamos a presentar, que es el que vamos a analizar, está muy sencillo. O sea, son con los elementos básicos, ¿no? Recordemos que en esta serie de videos estamos platicando, comprendiendo, estudiando lo que la BP es. Entonces, bueno, este proyecto tiene estos elementos. Uno, primero una portada. En la portada, pues esos son los elementos que debe contener: el nombre del tema elegido, el nombre de la persona, pues quién es, ¿no? En este caso, la casa de estudios y la fecha en la que se está elaborando el documento. En la segunda hoja podemos encontrar lo que es el índice. En el índice vamos a encontrar estos elementos: un resumen, una introducción, un marco teórico, un marco histórico, conceptual, referencial, conclusiones, recomendaciones, implicaciones, referencias y apéndices. Vamos a analizar cada uno de los puntos que contiene este documento, esta plantilla. Bueno, para empezar, el resumen. El resumen tiene que hablar acerca de lo esencial del reporte de investigación. En el resumen tú tienes que poner todo, o sea, desde que se te asignó el tema a investigar o tú elegiste el tema a investigar, hasta cómo te pusiste de acuerdo con tus compañeros, dividiste el trabajo, o el docente te dio el tema, cómo te lo dio, bajo qué circunstancias, en qué fechas iniciaron a elaborar el proyecto, cuándo terminó, de qué trata, cuáles son los elementos más importantes, de lo que investigaste, qué fue lo que tú consideraste lo más importante, etcétera. O sea, platicado en términos generales todo lo que es este proyecto de investigación, ¿ok? Eso es en cuanto al resumen, viene todo. En la segunda parte viene lo que es la introducción. En el tema de introducción, dependiendo del autor, de la teoría o de la referencia en el que esté sustentado estos elementos del proyecto de investigación, hay que aclararlo, existen diferentes autores que manejan diferentes elementos en este sentido. Estos elementos que contribuyen a una introducción elaborada está referenciado por Sampieri, un experto en metodología de la investigación. Bueno, pues bien, tenemos lo que es una introducción, incluye lo que viene siendo objetivo general de la investigación, objetivos específicos y preguntas de investigación y justificación. La justificación también tiene otros elementos, pero bueno, ahorita nada más vamos a hablar de esto. Ok. Para empezar, el objetivo general de la investigación. Para redactar un objetivo de investigación, tú tienes que recordar esto. Tienes que recordar, te explico rápidamente. Ya veremos en otro video la redacción de objetivos así paso a paso, pero sí te quiero comentar que para que tú puedas redactar un objetivo general de investigación, debe tener estos 6 elementos. ¿En qué nos basamos para estos 6 elementos? Estos son los 6 elementos que solicita, que están establecidos en el estándar de competencia 0217, impartición de curso de formación de capital humano de manera presencial grupal, del CONOCER, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Nos dicta que, en base a la referencia que ellos tienen, que es de Benjamin Bloom, un experto en el desarrollo de objetivos de aprendizaje, después hablaremos del tema también, comentan que para que un objetivo de investigación de aprendizaje sea redactado, porque nosotros vamos a aprender a través de esta investigación que vamos a realizar, tiene que tener estos 6 elementos. 1, tiempo. 2, el sujeto. 3, el verbo en futuro. Objeto, recae la acción. El objeto donde recae la acción, cómo se logrará este aprendizaje.
y la finalidad. Entonces, aquí tengo este objetivo de investigación redactado. Para empezar, el tiempo está redactado al finalizar la investigación sobre el concepto de cuenta saldada. Este es el tema de al finalizar la investigación sobre el concepto de cuenta saldada. El sujeto, el lector. Aquí está. Sujeto, el lector. O sea, la persona que lo lee, pero también puede ser el investigador, el alumno, la persona quien va a leer este documento. Analizará es el verbo en futuro. Ahora, de los verbos, es importante que tú tomes de los verbos taxonómicos de Bloom. Existe una lista de verbos que se llama taxonomía de los verbos de Bloom, que es los verbos que tú puedes utilizar para redactar objetivos de conocimiento y están divididos en conocimientos, psicomotrices y afectivos. Esto también lo veremos en otro momento. Les voy a enviar el video. Lo haré para que lo tengan. El tema cuenta saldada, solicitado por el instructor de ABP, es el objeto donde recae la acción, porque analizará. ¿Qué va a analizar? Bueno, va a analizar el tema cuenta saldada solicitado por el instructor de ABP. Esto es el objeto en donde recae. ¿Cómo se logrará? Bueno, se logrará mediante el estudio de fuentes confiables de Internet. Bueno, se entiende que las fuentes confiables de Internet, pues es de donde tú vas a tener la información, de donde tú obtuviste la información para poder realizar esta investigación. ¿Y con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de comprender el concepto cuenta saldada. ¿Ok? Eso es todo. Una vez que ya quede el objetivo general redactado, pues obviamente vamos a los objetivos específicos que también están redactados en futuro, ¿verdad? Pero aquí son más cortos. En este sentido, es importante que tú, estos se pueden ir modificando, es importante que tú, cuando tú escoges un tema o te dan un tema, tú ya automáticamente tú ya tienes un objetivo, pues el primer objetivo es saber qué es, ¿no? Si no sé el concepto, en este caso de cuenta saldada, pues quiero saber qué es la cuenta saldada. Entonces, pues tendremos que, así como está en este primer ejemplo, descubrirá los antecedentes históricos y culturales del IEPS. Eso es un ejemplo, porque va a descubrir los antecedentes históricos. Pues también entonces podemos decir, comparará su utilidad con respecto al paso del tiempo. Aquí podemos comparará su utilidad o comparará la utilidad del concepto cuenta saldada. ¿Okay? ¿Está? Explicará cada uno de los elementos que la componen, la cuenta saldada, medirá su aporte a la sociedad mexicana, discutirá su facilidad con respecto a su utilización, etc. ¿De dónde van a salir esos objetivos específicos? Fíjate, esos objetivos específicos van a salir desde el momento en que te dan el tema o durante el análisis de la información. O sea, si yo voy a internet y busco cuenta saldada y encuentro una serie de información, pues a lo mejor yo encuentro la utilidad. Puedo poner, bueno, aquí a través de este tema tú vas a poder comprender la utilidad de cuenta saldada. Pero también puedes encontrar otros datos que sean importantes con respecto al tema, que también sepas que lo vas a poder enseñar a través de este proyecto. Entonces, ¿cuántos objetivos específicos? Mínimo para este proyecto van a ser 3, porque recuerda, fíjate, te recuerdo algo, te recuerdo nuestro índice. El índice dice que el marco teórico es histórico, conceptual y referencial. Ahorita te voy a explicar estas partes del marco teórico, pero son 3, entonces mínimos tienen que ser 3 objetivos por cada marco, ¿no? Por cada marco que vamos a estudiar. Después, también vienen las preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación son las primeras que tú haces, es lo primero que tú haces, porque cuando te dan a ti un concepto que investigues, por ejemplo, cuenta saldada, no tengo idea, ¿qué es? ¿Qué es una cuenta saldada? ¿A qué te refieres con cuenta saldada? ¿La cuenta saldada de qué? Cuenta saldada en la contabilidad. Ok, entonces, ¿para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo opera? Etcétera. Puedes sacar muchas preguntas de investigación y recuerda que las preguntas de investigación son muy importantes porque le van a dar la guía a la investigación para que tú puedas encontrar información, pero sobre todo te va a ayudar también a que le pongas de lo que tú consideres importante. Por ejemplo, si para mí es importante
Si, por ejemplo, para mí es muy importante, no sé, tengo una perspectiva distinta a mi compañero, entonces yo voy a enfocar mis preguntas de investigación a esa área en particular, ¿me explico? Entonces, es importante que lo considere. ¿Estamos ahí? Después tenemos lo que es la justificación. Ahora, la justificación, voy a hacer otro video con respecto a hablar para conocer un poquito más a profundidad la justificación y que puedan realizar una justificación muy buena. En cuanto a la justificación, tenemos prácticamente dos elementos importantes. ¿Por qué y para qué se hace esta investigación? ¿Por qué se hace y para qué? ¿Qué finalidad tiene? Entonces, esa justificación también se redacta a partir del hecho de que tú tienes que cumplir, a lo mejor si es una tarea, pues tienes que decir, bueno, este ejercicio se hace porque pues me lo dejaron de tarea, ¿no? Entonces por eso lo tengo que hacer. O nace de la necesidad de comprender un poquito más acerca del concepto, o dada la situación en la que se encuentra el país, requerimos conocer más acerca del tema que estoy estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos una justificación, ¿verdad? Donde tú escribes por qué y para qué se hace esta investigación con tus propias palabras. Después entramos a la parte del marco teórico. El marco teórico es como, el marco teórico es en general el comprendido de marco histórico, conceptual y referencial. En pocas palabras, o sea, el marco teórico se compone del histórico, conceptual, referencial, y hay otros marcos dependiendo del del autor o de en quién te estés basando, qué investigador esté basándote, definitivamente, pero estos son los tres bases. Ahora, ¿en qué consiste el marco histórico? Bueno, el marco histórico consiste, para empezar, antes de iniciar, el marco teórico es toda aquella información que tú vas a obtener, toda, de diferentes fuentes. Puede ser, si ves un video de YouTube, si te metes a la página de internet de un periódico, si te metes a una revista virtual, si obtienes un libro de PDF en alguna fuente confiable, si te metes a una biblioteca virtual, si escuchas un audio, si escuchas una entrevista, si te pasan un folleto, cualquier cosa de donde obtengas información, todas esas son fuentes, pero toda esa información se le va a llamar el marco teórico, es la teoría que existe con respecto al tema. Pero se va a clasificar, esta teoría se va a clasificar en estas tres áreas, en el histórico, que son todo aquello, toda aquella información que encuentres de los antecedentes históricos, como su nombre lo dice, cómo se creó, resuelve preguntas, por ejemplo, preguntas de investigación como de dónde es, cuál es su origen, cómo ha evolucionado a los pasos del tiempo, quién lo fundó, etcétera, ¿no? Ahora, el marco conceptual nos habla de toda aquella información que tú vas a encontrar de opiniones sobre el tema que estás buscando. Por ejemplo, es diferente cuando tú encuentras un marco conceptual que te dice, perdón, una opinión de un tema tan controversial, por ejemplo, como el aborto. Puedes encontrar gente que está a favor, gente que está en contra, puedes encontrar literatura que está completamente a favor y literatura, libros completamente que están en contra de esto. Entonces, son opiniones, pero realmente no es lo que es, no responde a la pregunta qué es, sino que responde a preguntas como cuál es la situación actual, qué beneficios tiene, qué perjuicios tiene, qué opina la sociedad, qué opinan los expertos, etcétera. Ese tipo de preguntas son las que responde el marco conceptual. Ahora, tenemos las preguntas del marco referencial. ¿Qué es el marco referencial? Bueno, ahí vas a encontrar toda la información referente al tema, o sea, lo que es. Responde a la pregunta, ¿qué es en realidad? Aquí no importa la opinión de las personas, sino que aquí importa lo que es. ¿Qué es? ¿Cuál es el significado de la palabra? ¿Qué representa? Por ejemplo, cuando hablamos del aborto, bueno, la enciclopedia dice que el aborto es esto, es un concepto, etcétera. Esto, en el caso de este tema en particular que estamos, de este concepto,
pues es el significado, lo que dicen los libros de contabilidad, que es esto de cuenta saldada. Y eso lo que dice, obviamente todo se va a referenciar, ¿verdad? Porque tenemos ahí varias referencias. Ahora, podemos encontrar diferentes conceptos del mismo, ¿ok? Diferentes, por ejemplo, si voy al diccionario de Oxford, me va a dar una definición, la Real Academia de la Lengua Española me va a dar otro, y la RURSS me va a dar otro. Entonces, pues definitivamente son referenciados en base a conceptos claros. Sin embargo, no deja de ser el significado como tal. ¿Me explico? No es una opinión, esa es la clave, no es una opinión, sino que es lo que es. Y eso que es, pues es muy importante que lo tengas ahí. Entonces ya tenemos estas, espero que te sirva esta información que te estoy dando. Tenemos marco histórico, marco conceptual, marco referencial. Ahora, una vez que tú ya tengas esa información acá, ¿verdad? Tú vas a poner tu conclusión. Una vez que tú ya tengas tu histórico, tu conceptual y tu referencial, ahora tú vas a darnos tu conclusión. ¿Qué opinas de la información que obtuviste con respecto al concepto? ¿Cuál es su beneficio? ¿Cuál es, si es utilidad, si no sirve, si no sirve? ¿Qué provecho le puedes sacar? Dependiendo de tu perspectiva, tú puedes poner ahí lo que tú opines con respecto a esta información que tú diseñaste y tú desarrollaste. Ahora, tú puedes poner una recomendación con respecto al concepto que acabas de investigar, con respecto a que a lo mejor puedes poner, bueno, yo sugeriría que ahora se abordara el tema a profundidad en otro, o que que hubiera más información acerca del concepto, que se actualizara. Ahora recomendarás tal vez estudiar el concepto, pero en la contabilidad en Estados Unidos o en alguna otra área, o si la biografía de la persona que estás estudiando, no sé, dependiendo del tema, definitivamente podrás hacer alguna comentario con respecto a las implicaciones que esto tiene en tu vida o en la vida del lector o en la vida de la sociedad en su conjunto. Y por último tenemos las referencias. Recuerden que aquí mismo, aquí les estoy mostrando, aquí mismo, en el mismo documento en Word, Word tiene la opción para que tú insertes tus citas, y aquí puedes tú marcar, agregar tus fuentes. Es muy importante que ingreses todas tus fuentes, todas. Aquí esta ficha de fuente te da la opción de que tú puedas agregar una sección de libro, un informe y también página web. Así aquí un sitio web, y te da los campos para que tú lo llenes y pones el nombre del autor que lo escribió, si es un autor corporativo, el nombre del sitio web, el año, el mes en el que esté escrito. Ahora, si no lo tienes ahí, no lo pongas, solamente pone el URL, y también te aparece la opción de mostrar todos los campos bibliográficos, y también te aparece, por ejemplo, acá el año en que se realizó la consulta. Por eso, si tú no tienes los años en que se escribió el documento en el sitio web, sí puedes poner el año en que tú realizaste la consulta, ¿no? El mes y el día en el que tú te metiste y tomaste esta información, ¿no? Entonces ya le das a aceptar, te va a guardar la referencia, y cuando sea el momento, pues entonces vas a poderle dar aquí en bibliografía y te va a aparecer toda la información en el formato que tú hayas elegido. En este caso, bueno, en este ejemplo tenemos esta bibliografía que nos están pidiendo en formato APA sexta edición, pero también está la quinta edición, está Chicago, está ISO, etcétera. Entonces aquí hay diferentes versiones, estilos para referenciar información. Es muy importante que pongan las referencias de todos los documentos que suban, porque recuerden que hay una ley que protege los derechos del autor en México, y bueno, es muy importante que le demos la autoría a todas estas personas que escriben esta información y la tienen para nosotros. Y por último, tú puedes poner en este documento lo que son los apéndices. Aquí se describen con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del texto principal del reporte, o evitar dichos materiales rompan con el formato del reporte. Links de entrevistas en video, análisis estadísticos, reportes, sesiones de grupo, fotografías, todo lo que quieras poner acá, y de este lado solamente es texto, solamente vas a poner texto. Aquí recuerda, muy importante durante el marco teórico, cuando estés capturando esta información, no le des directamente copy-paste, solamente yo te pido que leas, puedes leer, obtienes la información y escribes lo que tú hayas comprendido o la información que tú consideres importante,
y recuerda que vas a guardar la fuente de donde obtuviste la información para que tú puedas seguir escribiendo y seguir dándole forma a tu proyecto, ¿ok? De todas maneras, bueno, pronto haré otro video similar a con información también útil para elaborar este tipo de proyectos de investigación. Que tengan todos ustedes un buen día. Hasta la próxima. Bye.